río Guadalquivir, Sevilla no es la Giralda, y el río Guadalquivir, Sevilla no es la Giralda, y el río Guadalquivir, ni el río Guadalquivir, ni jardines ni a la casa, y siempre feria de abril, ni jardines ni a la casa, y siempre feria de abril. Que Sevilla algoma un retrato y una fuente y ese color especial, que Sevilla son su gente y los poetas lo demás. Bueno, buenas tardes, señores y señores. En primer lugar, agradecer a don José Manuel Piñero su amable invitación por compartir mesa y tribuna con mi querido amigo y colega, el doctor don Antonio Pupo. Hombre, es muy fácil hablar del doctor Pupo cuando soy amigo y soy compañero, pero os voy a poner en una situación. O sea, pensar, muchos de nosotros la hemos pasado, otros, pues gracias a Dios no la han pasado y esperemos que no la pasen. Y me refiero a la situación de un paciente ingresado que lo vemos día a día, lo cuidamos, estamos con él y en un momento determinado tiene que pasar a la unidad de cuidado intensivo. Perdemos contacto con ese paciente, con ese familiar, se va en una situación grave y pasa a las manos de un equipo de intensivistas. Cruzar esa puerta de unidad de cuidado intensivo pues, es muy fuerte tanto para el familiar como para el paciente, porque el paciente indudablemente se ve en otro mundo, en otra situación. Claro, y pasan a las manos de un equipo de intensivistas que están hechos de otra manera, o sea, es evidente, tanto en lo profesional, por su elevado nivel de técnica, como en lo humano y en lo personal, porque ese intensivista se vuelve, digamos, como único eslabón entre el paciente y el familiar. Tiene que informar a los familiares, no es lo mismo estar a pie de cama que verlo por un cristal, tiene que darle consuelo al familiar. Son pacientes de largo alcance o de larga estancia, da igual que sean niños, que sean mujeres y señoras embarazadas, y futuras madres, personas mayores, en una situación crítica a nivel de estado de salud, en una situación que hay que estar pendiente de ellos 24 horas, con picos de muchísima gravedad que hay que sacarlos. Algunos se van, otros pues se consiguen remontar y se consiguen quedar. Ahora con la pandemia pues incluso hay que tomar decisiones, y los intensivistas por el sistema actual que tenemos sanitario, pues a veces hay que tomar decisiones muy serias y muy profundas en cuanto a selección de pacientes
por la masificación de las unidades de cuidados intensivos. Y claro, ese día a día, ese estrés, pues esa es la vida día a día del doctor Cupo. Para eso hay que tener una madera especial. Puedo hablar de él profesionalmente y como persona, porque es un médico humanista 100%. Pero claro, yo muchas veces he hablado con el doctor Cupo en más de una ocasión y hemos coincidido, y sobre todo ahora con la pandemia, que los médicos no somos héroes, somos profesionales que hemos decidido tomar y elegir una profesión por vocación, por servicio a los demás, y que esa profesión tiene sus luces y sus sombras, que efectivamente es de lo que nos va a hablar y nos va a tratar el doctor Cupo, que es algo que nos llama mucho la atención, esa luz y sombra que tiene la medicina y que realmente la tiene. Entonces, sin más, don José Manuel, pues cuando usted quiera. Muy bien. Para mí es un auténtico honor presentar a un doctor como don Antonio Cupo, sin duda alguna. No me toca a mí, porque ya lo ha hecho antes, ver su faceta clínica y profesional, sino una parte que a él también le gusta mucho, que es filosófica, y como amante de la sabiduría, que es lo que significa la palabra filosofía, está más pegada al alma que a los conocimientos técnicos. Pues la unión de ambos es lo que conforma lo que somos. Cada persona brilla con luz propia, como le pasa a nuestro conferenciante. Brilla con luz propia entre todas las demás. Y somos como fuego, y no hay dos fuegos iguales. Hay fuego grande y fuego chico, y fuego de todos los colores. Hay gente de fuego sereno y gente de fuego más inquieto que llena el aire de chispas. Pero lo mismo que el fuego se convierte en humo, así nuestras palabras se deben de convertir en norma moral. La moralidad tan presente siempre en la profesión médica necesita la evaporación de lo natural y su conversión en espíritu, porque nunca la moralidad es envoltura o adorno de lo palpable. Pertenece a una idea, los médicos pertenecen a una idea que hace que en estos momentos reina aquí un espíritu, un sentimiento convertido voluntariamente en segunda naturaleza, porque la bata, el fonendo y otros accesorios médicos, que si bien son ornamentos de distinción ante los demás, solo es la parte externa de la labor que se está realizando. Estos adornos traspasan su piel, su carne, su hueso, y deben llegar hasta el mismo fondo de sus almas, convirtiéndolos en hombres nuevos. Él procura de un entendimiento intelectual con el mundo que les ha tocado desarrollar su vida. Los riesgos de la ceguera moral, es decir, de una sociedad cinética, son muy graves, pero ningún grupo humano, sociedad o país puede salir de ninguna crisis si las conductas inmorales de sus miembros proliferan con toda impunidad. Lo mismo que lo que comemos alimenta nuestro cuerpo y terminamos siendo lo que comemos, nuestro espíritu se alimenta de los valores que nos llevan a ayudar a los demás, pues en el fondo solo se tiene aquello que se comparte. Las contradicciones insoportables del ser humano y los hombres que se convirtieron, hay muchas contradicciones y a lo largo de la historia se convirtieron muchas en todas las épocas, incluyendo la presente, se han cometido muchas barbaridades. Pero eso no debe destruir nuestra esperanza. Este mundo que nos sostiene no es definitivo. Por lo tanto, hemos de reavivar nuestra confianza, levantar el ánimo y despertar la esperanza. Confío que un día la insensatez se acabará. Vivimos una revolución ética y humana sin precedentes. La vida se alargará hasta
casi lo que deseemos. Por ello, debemos prepararnos para lo que se avecina, y nuestro esfuerzo por crear un mundo más humano no se perderá para siempre. Yo termino resumiendo una palabra en esta presentación. Diré que don Antonio Pupo para mí es un buen hombre y además cuenta con mi aprecio personal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Molini y José Manuel. No se nota obviamente que solamente han hablado de mi luz, también tengo mi sombra. Cuando José Manuel me invitó a participar en este ciclo de coloquios, realmente hablar sobre algo que pueda ser interesante para todo el mundo, una sociedad civil en la que yo estoy acostumbrado a hablar de medicina, de aspectos muy técnicos, y saltarme de todo eso, de toda esa disciplina, y ponerme aquí para hablar de cosas fundamentales que yo creo que pueden tener cierto interés. Bueno, para mí resulta algo incómodo. Yo siempre me siento más cómodo donde estáis ustedes que no estoy yo en este momento. Poder. Pocas palabras producen tanta desconfianza en nuestros días. El poder del dinero, el poder de los medios de comunicación, el poder del marketing parecen amenazar la libertad de hombres y mujeres en el día de hoy. La frase de Lord Acton de "el poder corrompe" y el poder absoluto corrompe absolutamente es asumida por una gran parte de la sociedad que vive con sospechas continuamente. Sin embargo, el término poder no puede ser limitado y estigmatizado bajo un significado exclusivamente negativo. También posee una dimensión positiva, convirtiéndolo en un ingrediente fundamental de la vida humana, que nos permite decir que no es posible la existencia humana sin el complejo concurso de poder. Más aún, creo que la historia consiste en el uso que el hombre hace de los poderes, en ocasiones con sentido positivo e inevitablemente con sentido negativo en otras. Pero algo que sí debe tenerse en cuenta es que los poderes poseen una dimensión moral que exige diferenciar entre el poder y el deber. Situándonos en este escenario, podemos afirmar que la salud es una posibilidad positiva de la vida y la enfermedad una posibilidad negativa. El ser humano no es, como afirman algunos, una realidad natural, es una realidad moral y de hecho su condición biológica. Las profesiones son actividades sociales, realizadas en beneficio de la colectividad. Clásicamente podemos distinguir entre dos tipos de actividades o roles ocupacionales, y que en castellano reciben respectivamente los nombres de oficios y profesiones. Las tesis clásicas consideran que los profesionales se diferencian de los oficios en un conjunto de factores determinantes: la elevada cualificación, la búsqueda de la excelencia, un elevado control moral con normas, juramentos muy estrictos y, por último, su carácter no estrictamente mercantil. Es difícil entender las cosas cuando se desconocen su génesis. De ahí la importancia de conocer el enfoque histórico de los problemas. La medicina, como otras tantas actividades desarrolladas por el hombre, tiene sombras y tiene luces. Las sombras han producido tanto efecto sobre la conciencia de la sociedad que hoy día, y ante una grave amenaza contra la vida de todo un planeta, las luces no son suficientemente claras para muchos. A lo largo de la humanidad se han violado en múltiples ocasiones los derechos humanos. Han existido repercusiones positivas y negativas en los avances científicos de la biomedicina, y se ha priorizado con relativa frecuencia el avance de la sociedad industrial a costa del daño que se puede llegar a producir sobre la sociedad y el propio ecosistema. Todo lo que deseo comentarles es el fruto de mi propia reflexión sobre una de las páginas más negras de mi profesión, en un momento tan inquietante como el que vivimos, donde la sociedad, al menos a mi entender, parece desorientada y a falta de referencias morales, políticas e intelectuales. En las sociedades democráticas, las necesidades de salud pública a veces requieren que los ciudadanos se sacrifiquen por un bien mayor, pero en la Alemania nazi, la salud pública
o nacional tuvo una prioridad absoluta sobre la atención médica individual. La década de 1930 representa un periodo crítico para los alemanes. Habían perdido más de 2 millones de hombres en la Primera Guerra Mundial. Los efectos de la grave crisis económica del 30 y las duras condiciones establecidas en el Tratado de Versalles hicieron crecer el interés en la eugenesia como única vía de salvación. Estos factores combinados provocaron que Alemania se convirtiera en un verdadero tonel de pólvora que simplemente necesitaba una llama y que Adolf Hitler se la proporcionaba. La medicina y la investigación biomédica en la Alemania de 1900 a 1930 eran consideradas como las más avanzadas del momento, no solo en relación con los avances en distintos campos y disciplinas, sino también en lo referente a las normas y reglamentos éticos y legales de protección de los sujetos de investigación. Con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista se produce una ruptura en este tipo de disposiciones, invirtiendo completamente los principios básicos del respeto a los sujetos que participaban en investigaciones médicas. Hoy, cuando los avances tecnológicos y médicos están incrementando el poder de los hombres para perfeccionarse, es de vital importancia no olvidar las lecciones del pasado, pues es la única forma de impedir que el Holocausto se repita. Son frecuentes los análisis geopolíticos sobre los eventos que ocurrieron en Alemania, pero a mi entender debe incluirse, como no puede ser de otra manera, el papel de la medicina alemana en este momento. Los nazis cometieron faltas morales que contribuyeron al execrable periodo conocido como el Holocausto. El cerebro humano asume la emoción antes que la ley, y por ello utilizaban eufemismos y términos importados de la medicina para medicalizar sus políticas. Una parte central de la ideología nazi está citada en el libro de Adolf Hitler, Mi lucha, donde expresa el concepto del pueblo germano como un organismo que está infectado y necesitado de ser purificado y sanado. Los judíos fueron comúnmente referidos como parásitos, bacterias extranjeras o raza enferma, y fueron colocados en guetos, varios especiales, hacinados a manera de cuarentena. Así fue posible montar la maquinaria de exterminio. Había que purificar la raza y para ello, por una parte, hacía falta exterminar a las razas inferiores y por otra, promover la procreación de la raza superior aria. El Estado nazi delegó en los médicos la responsabilidad de hacer realidad todos estos sueños. Se estima que el 45% de todos los médicos alemanes se afiliaron al partido nazi, siendo 7 veces incluso más frecuente encontrar un médico dentro de la SS que una cuadra. Pero, ¿cómo fue posible llegar a todo esto? El evolucionismo que todos conocemos de Darwin fue entendido por algunos como la primacía de una raza sobre otras, siendo la raza aria la llamada a dominar el mundo. Aquellos individuos que no cumplieran con ese estándar establecido y fijado serían apartados para evitar su reproducción. Sorprendentemente, doctores y académicos con formación en biociencia, muchos de los cuales eran defensores de la higiene racial o eugenesia, legitimaron y ayudaron a implementar las políticas nazis destinadas a limpiar la sociedad alemana de personas consideradas amenazas biológicas para la salud de una nación. Las medidas de higiene racial comenzaron con la esterilización masiva de los enfermos denominados genéticos y terminaron con la casi aniquilación de los judíos en toda Europa. El concepto de higiene racial tenía profundas raíces en Alemania. A finales del siglo XIX y principios del XX, un número creciente de profesionales médicos y de salud pública condenaron la disminución de la tasa de natalidad en Alemania y la degeneración biológica de la nación, y propusieron el
formas para mejorar la cantidad y la cantidad de esta. La rápida industrialización y urbanización habían creado ciudades superpobladas, con las consiguientes condiciones de pobreza, de delincuencia generalizada. La propagación de la tuberculosis, la sífilis, la gonorrea y otras enfermedades de índole contagiosa. El avance de la psiquiatría con una marcada vertiente organicista permitía identificar un número cada vez mayor de personas con enfermos mentales o retrasados mentales que requerían cuidados muy especiales, lo que para algunos suponía un elevado costo para la sociedad. Estos cambios coincidieron con un florecimiento de la investigación médica y el establecimiento de docenas de nuevos institutos y laboratorios. Los avances en bacteriología y en el campo emergente de la genética, la publicación de la teoría del germoplasma de Augusto Weismann en el año 1890 y el redescubrimiento de las leyes de la herencia de Gregor Mendel de 1900, se complementaban estrechamente y parecían proporcionar soluciones biológicas o médicas a los problemas de la Alemania del momento. Los médicos y los investigadores comenzaron a verse a sí mismos como elegidos y guías para una Alemania sana, moral y trabajadora. En la posguerra de la República de Weimar se abrieron dos grandes institutos de investigación patrocinados por el propio gobierno. Uno centrado en la psiquiatría y el otro en la antropología, la herencia humana y la eugenesia. En la década de 1920, muchos estudiantes de medicina alemanes tomaron un curso de genética que integraba la materia de higiene racial. Antes de 1933, las propuestas de eugenesia como la esterilización de los retrasados mentales y enfermos no consiguieron un amplio apoyo, pero la revolución nazi que comenzó ese año con la subida al poder de Adolf Hitler la quiso poner en marcha. Hitler trastornó todo este status quo. La oposición política a la eugenesia se hizo a un lado, dando paso a unos principios desenfrenados, coercitivos y racistas. Hitler, en su libro Mein Kampf, afirma que el Estado Nacional debe asegurarse de que solo los sanos engendren hijos utilizando medios médicos modernos. El impulso nazi para crear un pueblo alemán saludable estaba ligado a objetivos ultranacionalistas y militaristas. Se necesitaban muchos más trabajadores, agricultores y soldados, en forma para que Alemania expandiera su territorio y se convirtiera en una potencia mundial dominante. Algunos médicos y biólogos que apoyaban la eugenesia tuvieron que adaptarse a este rabioso antisemitismo del pueblo, del movimiento nazi. Pero a cambio de ello, a cambio de aceptar la persecución de los judíos como una fuente de degeneración biológica, muchos de la comunidad médica acogieron con agrado ese nuevo énfasis en la biología y en la herencia, el aumento de la financiación de la investigación y las nuevas oportunidades profesionales, incluidas las oportunidades creadas por la purga de judíos e izquierdistas en los campos médicos y de salud pública. En 1933, la población judía de Europa pasaba de 9 millones. La mayoría vivían en países que Alemania ocuparía o dominaría durante la Segunda Guerra Mundial. Para 1945, 2 de cada 3 judíos europeos habían sido ejecutados como parte de la llamada solución final, el asesinato de los judíos en Europa. Aunque los judíos fueron las víctimas principales del racismo nazi, millones de otras personas fueron perseguidas y ejecutadas. Más de 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos fueron asesinados o murieron de hambre, de enfermedad, descuido o maltrato. Los alemanes mataron a los intelectuales polacos y deportaron a millones de ciudadanos polacos y soviéticos a campos de concentración o campos de trabajo forzados en Alemania o en la Polonia ocupada. Desde el inicio del gobierno nazi, los homosexuales y otros cuyos comportamientos eran juzgados socialmente inaceptables también fueron perseguidos, entre ellos miles de disidentes políticos, como comunistas, socialistas, sindicalistas y religiosos, como los testigos de Jehová. Todos ellos fueron blanco de la persecución nazi. Muchos murieron como resultado de la
encarcelación, el maltrato y la inacción. Miembros importantes e influyentes de la primera generación de higienistas raciales colaboraron con el régimen nazi. Ernest Rühl, director del Instituto Psiquiátrico de Múnich, conocido internacionalmente por su trabajo utilizando bancos de datos genealógicos para estudiar el pronóstico de las enfermedades psiquiátricas, ayudó a redactar la ley de esterilización obligatoria de 1933. Otro gran científico, John Fischer, director del Instituto de Eugenesia de Berlín, y el propio Omar Berchuel, un genetista conocido por sus investigaciones sobre gemelos y a su vez terrible mentor de Joseph Mengele, participaron como jueces médicos en los nuevos tribunales de salud hereditaria. Ellos y cientos de especialistas médicos y psiquiatras permitieron que estos tribunales presentaran pruebas que respaldaban la necesidad de esterilizaciones familiares. Es una contradicción terrible que médicos, hombres y mujeres dedicados a curar personas, sirvieran como la vanguardia de Hitler. La ley para la prevención de las enfermedades hereditarias de la descendencia, más conocida como Acta de Esterilización, permitió, a instancia de un tribunal compuesto por 2 médicos y un juez, la esterilización obligatoria de sujetos diagnosticados de debilidad mental congénita, esquizofrenia, psicosis maníaco-depresiva, epilepsia hereditaria, Goria de Hutchinson, ceguera y sordera congénitas, pronunciadas malformaciones corporales de carácter hereditario, alcoholismo crónico, entre otras. Esta ley fue aplicada junto con el acta contra los criminales peligrosos que tenía el mismo fin y utilizaba los mismos medios. Las esterilizaciones comienzan en el año 1934 y en la práctica terminaron al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, con un saldo total de un 0,5% de la población total. En 1945, unos 400.000 alemanes habían sido esterilizados por la fuerza. Se calcula que el 25% de los médicos colaboraron en el proceso de identificación y esterilización masiva. Fueron utilizados métodos quirúrgicos y la exposición a radiación. En 1935 se proclamaron las leyes de Nuremberg, las cuales prohibían los matrimonios entre arios y no arios. El aborto y la homosexualidad se consideraban conductas inapropiadas de un ario por no favorecer la procreación. Se fomentó la natalidad con premios a mujeres arias que tuvieran hijos y se requería que las parejas, previo a su matrimonio, aportaran un examen médico que demostrara la inexistencia de enfermedades de transmisión genética. Estas leyes requerían que el compromiso total y el apoyo de la comunidad médica, para lo cual se aumentaron los ingresos económicos de los médicos hermanos. Visto de otra manera, estas leyes sirvieron como incentivos financieros que favorecieron la relajación de la crítica médica. En 1935, el jefe de la SS, Heinrich Himmler, fundó en Múnich la asociación Lebensborn, que significa fuente de la vida, para fomentar el nacimiento y educación de niños de alto valor racial, en especial hijos de madres solteras. El objetivo de este experimento era el control social de la cría humana para mejorar el plasma germinal de la raza. Los niños que nacían diferentes a lo previsto en función del pedigrí de sus padres, los diferentes de acuerdo al resultado esperado, eran descartados y enviados a campos de exterminio a morir como lo hacían los judíos o gitanos. En 1939, Hitler instruyó a su médico personal, Karl Brandt, a citar un comité para preparar el programa secreto de asesinos de la misericordia, aplicable tanto en niños deformados y retrasados. Así nació el P4 Acción. Se crearon tribunales formados por médicos que dictaminaban sobre los pacientes a partir de la documentación enviada desde las instituciones donde residían y eran atendidos. Previamente, unos 5.000 niños portadores de enfermedades congénitas u otros defectos fueron asesinados mediante la inducción de un estado de coma con barbitúrico, además de las deficientes condiciones de alimentación y de higiene a las que fueron sometidos. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial,
se concibió el inicio del programa magno de eutanasia para librar a Alemania de adultos no productivos, especialmente enfermos mentales. Este programa se llamó Operación T4. Los médicos no solo estuvieron involucrados, sino que fueron completamente responsables del diseño, puesta en práctica y ejecución de esta tarea. Hasta 1941 se exterminaron 70.273 personas, alcanzando un total de 200.000 entre 1939 y 1945. La mal llamada eutanasia realizada durante el periodo nazi consistió en la eliminación sistemática y médicamente supervisada de personas con discapacidad. Un documento estremecedor es la llamada estadística de Hayden, donde se especificaban con todo detalle los víveres que serán ahorrados tras la muerte de los no aptos para la vida. La participación de los médicos en los campos de exterminio tuvo varias formas. Supervisaban la infame selección de aquellos que morían inmediatamente y de los que serían temporalmente salvados o perdonados para trabajar o para ser parte de experimentos médicos. El empleo de judíos y otros prisioneros como materiales de investigación y de laboratorio representa la más clara y obvia conexión entre las atrocidades nazis y la comunidad médica. Los experimentos realizados en los campos tenían como rasgos comunes la perversidad y el desprecio de la voluntad de los sujetos. Esta explotación no solo fue llevada a cabo en los campos de concentración, sino también en hospitales y universidades. Los experimentos médicos que se realizaron masivamente estaban orientados en tres direcciones. Investigaciones dirigidas a mejorar la supervivencia del ejército alemán frente a condiciones en los campos de batalla, gases, bombas, radiaciones o condiciones meteorológicas. Experimentación de nuevos fármacos o técnicas quirúrgicas y la demostración de las teorías del nacionalsocialismo de superioridad racial, antisemitismo y hipocresía. En la actualidad existe la tendencia a no utilizar como epónimo de algunas enfermedades los nombres de los médicos nazis que contribuyeron a su mejor entendimiento. Tal es el caso del síndrome de Reiter o de la granulomatosis de Weber. En mayo de 2012, la Asociación Alemana, hasta entonces no había ocurrido, la Asociación Alemana de Medicina se disculpó por las atrocidades cometidas durante el periodo del nacionalsocialismo. Esta disculpa, bien retrasada, reconoce que los doctores jugaron un papel fundamental en los hechos cometidos en la etapa mencionada. Refiriéndose al Holocausto, el doctor Fritz Stein, de la Universidad de Columbia, dijo: estamos hablando sobre nada más y nada menos que de la perversión de la profesión más noble, de la sistemática violación de todo lo que las batas blancas han luchado de siempre. ¿Cómo una profesión completa pudo llegar tan lejos? Si ocurrió una vez, ¿puede ocurrir de nuevo? En 1946 y 47, el Tribunal Militar estadounidense de Nuremberg juzgó a 20 médicos alemanes y 3 cómplices laicos en experimentos médicos con prisioneros de campos de concentración. Pero la mayoría de los científicos médicos alemanes que ayudaron a legitimar y implementar las políticas nazis de higiene racial nunca fueron procesados ni llamados a rendir cuentas. Hecho así como algunos, como por ejemplo Birchwell, que fue un gran investigador en genética, continuó en Alemania Occidental con un gran laboratorio. Otro, el neuropatólogo Julio Haller-Wallen, que había utilizado el programa de eutanasia para niños como una oportunidad para acumular muestras, continuó con sus investigaciones de forma muy abierta. Durante las últimas 6 décadas, la ciencia de la herencia humana ha avanzado mucho, desde el conocimiento del ADN hasta el mapeo del genoma humano que todos hemos oído hablar. Este progreso es muy prometedor para los avances médicos, pero también inspira nuevas visiones utópicas de perfeccionamiento de la humanidad. Todos los acontecimientos citados nos recuerdan la importancia de mantener controles y equilibrios democráticos en la aplicación de la investigación biomédica y de estar siempre alerta contra el uso de la genética con el fin de discriminar a personas o grupos. En tiempos recientes,
Existen evidencias de que los médicos y enfermeras estadounidenses han sido cómplices de la tortura y otros procedimientos ilegales en Irak, Afganistán y Valle de Guantánamo. El comportamiento humano se ha convertido en un fenómeno televisivo que permite comprobar hasta qué punto puede llegar la grandeza o la miseria del ser humano. La multitud de realities no solo sirven para comprobar la desviación de la conducta, sino para aprender cómo provocar esa desestabilización de la mente. Pero esto no es nuevo. Inspirado en los juicios de Nuremberg, se llevó a cabo un experimento en la Universidad de Stanford. La mayoría de los acusados en el juicio de Nuremberg habían usado para su defensa que simplemente estaban obedeciendo órdenes de sus superiores. Pues bien, el profesor Milgram, jefe del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, quiso poner en marcha un experimento psicológico. Quiso averiguar hasta qué punto un ser humano bueno es capaz de dañar a otro por seguir simplemente órdenes de un superior. Su experimento fue muy controvertido porque engañó a los participantes diciéndoles que se trataba de un estudio sobre memoria y aprendizaje. Dividió a 40 voluntarios en dos grupos aleatorios. A unos se les dijo que serían profesores y a otros que serían estudiantes. Luego se los llevó a los estudiantes a otra habitación y les pidió a los profesores que pusieran a prueba la memoria de sus presuntos alumnos. Les dijo a los profesores que si se equivocaban en la respuesta, debían castigarlo con una descarga eléctrica. Les proporcionaba un dispositivo eléctrico y esta máquina utilizaban unas pequeñas descargas, pero estas descargas iban desde 50 hasta 450 voltios. La potencia máxima, el mando de potencia máxima, tenía escrita abajo una advertencia que decía peligro, choque severo. A pesar de ello, siguiendo las órdenes recibidas, el 65% de los profesores terminó aplicando la descarga más alta, mientras que escuchaban los gritos de los supuestos estudiantes en una habitación contigua. Resultó que la máquina no emitía voltaje y que los gritos eran grabaciones. Pero lo cierto es que el controvertido experimento de Milgram comprobó que la mayoría de las personas estaban dispuestas a dañar físicamente a otros antes que enfrentarse a la persona que les había dado la orden. Una década más tarde, un nuevo profesor y miembro de la Universidad de Stanford quiso llevar este experimento un paso más. El profesor, sin embargo, se preguntó si una persona buena podría cambiar de forma de ser según el entorno donde estuviese. Sacó un aviso ofreciendo $15 diarios a los voluntarios que estuviesen dispuestos a pasar 2 semanas en una prisión falsa. El experimento fue financiado por el gobierno de Estados Unidos, que quería entender el origen de los conflictos que se producían en el sistema penitenciario. Sin embargo, se seleccionó 24 estudiantes, la mayoría blancos y de clase media. Los dividió en 2 grupos, asignándole aleatoriamente el rol de guardián o el de prisionero. Luego los dejó regresar a su casa. El experimento comenzó de forma brutal, fue brusca. Policías auténticos, verdaderos, que aceptaron participar en el proyecto, se presentaron en los hogares de los prisioneros y los arrestaron acusándolos de haber robado. Fueron esposados y llevados a la comisaría donde se les fichó. Luego fueron trasladados con los ojos vendados hasta una supuesta prisión provincial, en realidad sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, que había sido transformado en una cárcel de aspecto bastante real. Allí los voluntarios fueron desnudados, inspeccionados, despiojados, desinfectados y recibieron un uniforme que consistía en una camiseta larga con un número, sin ropa interior, unas sandalias de goma y una gorra de nylon hecha con calcetines de mujer. En los tobillos, los voluntarios que hacían de guardianes les colocaron pesadas cadenas. Lo que pasó después terminaría causando tanto shock que eventualmente inspiraría no una, sino 3 películas. Apenas comenzó el experimento, los guardianes comenzaron a mostrar conductas abusivas y que al poco tiempo llegaron a convertirse en auténticamente sádicas. Si habían recibido instrucciones de no dañar físicamente a los presos, llevaron a cabo todo tipo de violencia psicológica.
Identificaban a los prisioneros con números, evitando llamarlos por su nombre. Los enviaban constantemente a confinamientos solitarios, los desnudaban, los obligaban a hacer flexiones, a dormir sobre el suelo, les ponían bolsas de papel o les obligaban a hacer sus necesidades delante de los otros. Las nuevas concesiones requieren nuevos términos. Por genocidio nos referimos al exterminio de una nación o de un grupo étnico, conformada por las palabras griegas genos, raza o tribu, y la palabra latina sirio, matar. En términos generales, el genocidio no significa necesariamente la destrucción inmediata de una nación, excepto cuando se logra mediante la matanza masiva. Se trata más bien de significar un plan coordinado. Quiero hacer mucho hincapié en este texto. Se trata de significar un plan coordinado de diferentes acciones encaminadas a la destrucción de los fundamentos esenciales de la vida de los grupos nacionales, con el objetivo de aniquilar sus propios valores y la desintegración de las instituciones, ya sean políticas, sociales, culturales, sentimientos nacionales o incluso de naturaleza religiosa. Pero todos no son sombras, también hay luces. Para los especialistas en el campo de la ética, su nacimiento se produce en el año 1962 en Seattle, estado de Washington, con la constitución de un comité de legos, médicos, no médicos, para decidir sobre un reciente descubrimiento como fue la máquina de hemodiálisis. Entre ellos tenían que decidir cuáles eran las personas que debían de beneficiarse. La ética es la reflexión crítica sobre los valores y principios que guían nuestras decisiones y comportamientos. La palabra bioética es un neologismo acuñado en 1971 por Van Rensselaer-Potter con la intención de englobar dos disciplinas: el conocimiento biológico con el de los valores humanos. Warren Reich la define en su enciclopedia como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado sanitario, en cuanto que tal conducta se examina a la luz de los valores y los principios morales. En la actualidad, la ética abarca aspectos medioambientales. Aún con la conciencia de los atroces experimentos recientemente juzgados en Nuremberg, en los años 60 se descubre que 400 individuos de raza negra habían sido apartados de un tratamiento para la sífilis con la idea fundamental de conocer la historia de la propia enfermedad. El Congreso de los Estados Unidos, en el año 1978, constituye una Comisión Nacional para la protección de los sujetos en el campo de la ciencia biomédica y del comportamiento. El inicio de la era de los trasplantes genera un nuevo problema: definir la muerte. La Universidad de Harvard publica un artículo donde plantea un nuevo criterio de muerte cerebral. Paralelamente salen a la luz pública casos de personas en coma irreversible. El más famoso de ellos, que además inspiró una canción, es el caso de Karen Ann Keenan. Karen, de 21 años, se desplomó en brazos de un amigo en un bar de Nueva Jersey. La llevaron a casa y trataron de reanimarla. Llamaron a urgencias y aunque la ambulancia apenas tardó 15 minutos en llegar, no volvió a despertarse. 5 horas más tarde, ya en el propio hospital amigo de Newton Memorial de Nueva Jersey, los médicos diagnosticaron muerte cerebral y la conectaron a un respirador artificial. La causa había sido una ingesta de alcohol y tranquilizante, en concreto una combinación de Valium y Gin Tonic que fulminaron un cuerpo que llevaba varios días sin ingerir alimentos. Según relataron sus allegados, Karen estaba muy preocupada por entrar en el nuevo vestido que se había comprado para asistir esa noche a aquella fiesta. El caso llevó a una batalla legal muy compleja y de ello se derivó la necesidad de constituir en todos los hospitales comités de ética. En 1979 se publicó el resultado del trabajo de la Comisión Nacional como Informe Belmont, por el nombre de la ciudad del estado de Maryland, que fue su sede. Se trata de un texto breve dividido en 3 partes. En la primera se reflexiona sobre los límites entre la práctica clínica y la investigación. En la segunda se formulan los principios éticos básicos y en la tercera se describen los procedimientos para aplicar dichos principios en la práctica.
Se recuerda que existen códigos que regulan la investigación, como son el Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki. Pero se admite asimismo que no son suficientes para situaciones complejas. El objetivo de este informe era establecer unos principios éticos generales que deberían proporcionar fundamentos sobre el que formular, criticar, interpretar las reglas específicas. Entre los principios aceptados tradicionalmente, la Comisión señala 3 relevantes a la investigación sobre humanos: el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia. Dentro del respeto a las personas se incluyen 2 condiciones. La primera es que los individuos deben de ser tratados como agentes autónomos. Y la segunda, que las personas con una autonomía mermada están sujetas a la protección. El respeto a la autonomía supone, por tanto, dar peso a sus preferencias y elecciones siempre que no vayan en detrimento de los intereses públicos. En aquellos sujetos con autonomía mermada habrá que considerar qué tipo de protección sea la más adecuada. Sin embargo, no es suficiente con respetar la autonomía de las personas. Se requiere también un esfuerzo para asegurarles su bienestar, y este se convierte en el principio de la beneficencia, que incluye a su vez 2 reglas: no provocar daño y maximizar los posibles beneficios a la vez de minimizar las consecuencias negativas. Pero igual que ocurre con la autonomía, los límites de la beneficencia tampoco resultan tan nítidos. En investigación es difícil establecer qué riesgos pueden o no correrse. Un ejemplo lo constituye la investigación en niños. De ahí la necesidad de un principio de justicia que proporcione la equidad en la distribución de cargas y beneficios de una investigación. Dicho de otra manera, los iguales deben ser tratados de igual modo. En 1979 apareció la primera edición de un libro fundamental en la bioética, libro de Ochan y Gilles, Principios de la ética biomédica, para referirse a cuestiones éticas en el ámbito de la biomedicina. Principalmente reconoce la dificultad, como antes cité, para establecer consenso sobre cuestiones más básicas de la ética: el concepto de lo bueno, las fuentes de la moralidad, el estatus epistemológico del conocimiento moral. A estos 3 principios de Belmont, como son la justicia, autonomía y beneficencia, ellos le añaden el de no maleficencia. La medicina clásica hipocrática ya recogía el principio de la beneficencia y no maleficencia: actuar siempre teniendo en cuenta el bien del paciente y evitar el daño, lo que los médicos conocemos como primum non nocere. Por otra parte, los otros 2, autonomía y justicia, son nuevos y pueden ser contradictorios. La autonomía contradice el clásico paternalismo del médico, y para algunos de nosotros el sobrevaloramiento de este principio podría desplazar el buen juicio médico, incluso por veces en contra del propio paciente. Desde otra óptica, los 4 principios pueden dividirse en 2 niveles: un nivel público y otro privado. En el nivel público está constituido los principios de justicia y no maleficencia, propios de una ética de vida. Son los mismos exigibles para la convivencia pacífica. Dichos principios obligan a todos y el Estado puede intervenir para que se cumplan, incluso de forma coercitiva. En el nivel privado lo componen la autonomía y la beneficencia, propio de lo que denominamos la ética de máximo. Son reflexiones filosóficas sobre criterios que promueven un estilo de vida y una buena vida. Por lo tanto, la maleficencia y la justicia se diferencian de la autonomía y la beneficencia en que obligan con independencia de la opinión y voluntad de la persona implicada. Aún hoy día se mantiene muy incandescente el debate sobre la utilidad y aplicabilidad de estos 4 principios en casos muy concretos. Es posible que esta sociedad actual o moderna requiera trabajar intelectualmente sobre la ejemplaridad como categoría fundamental para rearmar el criterio ético de la sociedad. Es necesario recuperar la tradición de conceptos clásicos de la cultura, como son el modelo, el ejemplo o la imitación. Podemos afirmar que si todos somos iguales, todos somos ejemplos para todos.
y de ello la necesidad de afirmar también que no existe la vida privada en términos filosóficos. Esta época compleja y post-utópica se muestra pobre en ideas morales. Algunas de las reglas que personalmente considero importantes, tomadas de las ideas del joven filósofo español Javier Gomá, consisten en buscar un ideal como propuesta de perfección humana. Este ideal que nos oriente no sobre lo que somos, sino lo que debemos ser. Una propuesta que sea prescriptiva, capaz de suscitar entusiasmo. Evitar la vulgaridad como deriva de la libertad y la igualdad. Debemos considerar que si nuestra sociedad ha conquistado la libertad como un elemento fundamental, esta existe tanto para conseguir el bien como el mal. Lo que nos define como agentes éticos no es que seamos libres, sino cómo hacemos uso de esta libertad, lo que debe suponer reconsiderar los límites propios de la libertad. El concepto de la vida privada requiere atender las diferencias entre concepto jurídico y concepto moral. Uno nos dice que podemos elegir el estilo de vida que queramos mientras respetemos la ley y no perjudiquemos a terceros, sin interferencias públicas o privadas. El concepto de la vida privada desde la moral constituye la coartada mayor para la vulgaridad moral. No existe moral privada. La ejemplaridad no tiene nada que ver con la ñoñez, la docilidad o la servidumbre. El mal ejemplo absuelve, el buen ejemplo condena. El buen ejemplo produce dos reacciones. Hemos visto concretamente en la persona de Amancio Ortega, imitarlo o bien odiarlo. No es tiempo que admita la arrogancia, urge una humildad en la que admitamos que ninguno de nosotros conoce cómo debe de proceder la sociedad. Una humildad que nos haga escuchar para utilizar las ideas de otros y finalmente una humildad que no sea una mera máscara para ocultar la incompetencia, sino que nos permita establecer la medida de la competencia para sobrepasar las fronteras de las disciplinas, para criticar y ser criticados y para modificar nuestras amadas perspectivas personales mediante el trabajo en grupos interdisciplinarios. Como Leopold, yo también creo que toda la ética hasta el presente ha evolucionado a partir de una sola premisa: el individuo es miembro de una comunidad de partes interdependientes. Este enfoque global de la bioética urge para el tratamiento de algunos de los dilemas a los que nos estamos enfrentando en la actualidad. Quiero concluir con un mensaje positivo y a la vez instructivo. Todo irá bien, pero es importante reivindicar el poder de las ideas sobre el de las ocurrencias. Vivimos en un mundo donde las no cosas están desplazando a las cosas y los recuerdos se convierten en datos. Posiblemente seamos la generación que deje peor rastro. Muchas gracias. Pero no haber aburrido mucho. Sí, muy interesante. Y nada, demasiado. Y damos por concluida la... Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, si alguien quiere tener... Don Eduardo, te gusta la palabra. Primero quiero felicitarte sobre todo por los datos, que siempre, cuando se habla de ideas y de cosas, los datos siempre nos positivizan y nos sitúan. Es muy interesante lo que has hecho, la reflexión entre la ley, la moral, el momento en que es la ley y la moral, y después personalizando también al colectivo médico, al cual tú perteneces, supongo aquí también mucha gente, con la barbaridad aquella del tema de los
de los nazis, ¿no? Que fueron 5, 6, 7 millones de personas. Yo quisiera abrir una reflexión y trazar un paralelismo y trazar una cuestión. No quiero polemizar, pero has puesto un ejemplo, el ejemplo de los nazis, como si aquello fuera el ejemplo máximo en la historia de la humanidad y después de aquello se hubiera acabado esa perfidia que tiene el ser humano de acabar con la vida de otro ser humano. En definitiva, Hitler lo que hizo es legal. Todo lo que hizo Hitler era legal, ¿eh? Era legal. Él legalizó, modificó las leyes para suprimir la vida de los judíos, negándole la condición de humanos. Hizo las leyes respectivas y fue legal. Pero bueno, a nadie se le ocurre ningún paralelismo con la legalidad que existe de manera contemporaneísima para legitimar y cegar la vida humana por leyes que se hacen actualmente. Bueno, tenemos algunos ejemplos, ¿no, Eduardo? Pues te doy un ejemplo. Tenemos algunos ejemplos. O sea, yo no voy a emitir un juicio público sobre el tema de la eutanasia, pero si la eutanasia hace 50 años se hubiera establecido por ley, por ejemplo, y hubiéramos considerado que una mujer con un cáncer de mama, una situación terminal, la hubiéramos dejado morir, o hubiéramos simplemente decidido que, bueno, al final la enfermedad mortal, pues no hay que hacer nada. Ese hecho, pues, al no considerarlo, pues, hemos conocido que hay alternativas que nos han permitido curar que mujeres con un cáncer de mama hoy vivan y estén curadas. Entonces, me refiero a que todas estas circunstancias nos parecen como exageradamente, no sé, como si no estuvieran a nuestro alcance, pero yo creo que la sociedad está viviendo momentos actualmente en los que se está teniendo una cierta debilidad, ese buenismo, eso no enfrentarse con opiniones contrarias. Yo creo que eso está ocurriendo, y estamos viendo continuamente. En ese punto yo quisiera llamar la atención sobre la perfidia del sapien en el hecho de que se permita y de que se legalice ese principio moral, porque muchas veces no se sabe cuál es anterior, el principio ético y moral o la ley la que impone un principio moral y ético. Pero el hecho de legitimar que un ser humano pueda acabar con otra vida humana es un proceso de reflexión que establece un paralelismo entre esa barbaridad, porque en definitiva, no voy a decir una barbaridad, porque es que estoy describiendo, yo no estoy calificando. Ese señor que es Hitler mató a 6, 7, 8, 10 millones de personas. Ese es un chiquitito basta. Desde que se legalizaron en la sociedad occidental. Hay problemas actuales que, siendo diferentes, pero pueden, digamos, que responder a los mismos condicionamientos. Lo que ocurre con los migrantes, ¿no? Lo que ocurre con las personas que vienen en pequeñas bolsas de plástico, ¿no? Que mueren en el Mediterráneo, ¿no? Eso está ocurriendo, ¿no? Y sin embargo la sociedad no se está moviendo intelectualmente para plantear una razón moral, ¿no? Pero es que se está moviendo una cosa, desde que se institucionalizaron la legalidad de suprimir vida humana, negándole la condición de vida humana, o negando aprobando la condición de la cohabitación o de la portadora, o portador o lo que sea, de esa vida humana, y legitimándolo. Eso se han llevado 350 millones. No se llegó a decir que había, bueno, algunos médicos, algunos investigadores médicos de aquella época, como Freud, estableció que había personas que tenían aspecto humano, pero no lo eran. O sea, no lo eran. Entonces se apoyaba básicamente en algunas de las características antropológicas. O sea, anatómicamente mostraba diferencias fundamentales entre lo que él consideraba que era el modelo de persona humana. O sea, hasta ahí llegó, ¿no? Y la gente se lo comió. Y estaban las clases, estaban las universidades llenas, ¿no? De estudiantes que aceptaron ese tipo de cosas. En Estados Unidos hay un libro muy antiguo que establecía que los negros son distintos, o sea, son de peor raza, son inferiores, porque la distancia entre los negros y los públicos es distinta a la del blanco. Y eso hubo gente que se paseó por Europa dando conferencias en ese sentido. O sea, nuestra gama y el conocimiento y la ciencia es la que tenemos hoy. O sea, más allá pueden existir, digamos, diferencias. Nosotros juzgamos con bastante facilidad hechos que ocurrieron en el pasado. Hablo, por ejemplo, de lo que fue la colonización de América, ¿no? Hablamos de ese pasado, pero con los valores del presente. Y realmente yo creo que intelectualmente eso no es correcto, ¿no? Entonces,
pero que estamos en un momento donde la sociedad está relajada, pero que tenemos que dar ese paso fundamental. Si no queremos que se repitan estas circunstancias, en otros problemas, en otro momento y tal, yo creo que debemos de tener ya un juicio moral muy asentado, ¿no? Y lo que quiero transmitir es que hoy no es fácil que los médicos hagamos un tratamiento experimental sobre un paciente. Eso es imposible. Eso es imposible. Hoy no se admite un estudio, el uso de una vacuna que no haya pasado por una serie, no solo de un control, sino de millones de controles. O sea, eso de vivir a base de la intriga y de la intriga y de la intriga, eso es absurdo, eso es absurdo. La ciencia hoy tiene tantos controles y todavía le faltan muchos, pero tiene tantos controles que permite hablar con seguridad de que cuando un médico decide esto, eso es que está basado fundamentalmente en unas razones de evidencia. O sea, todos los médicos tratamos la misma enfermedad de la misma forma. Todo lo que signifique un avance nuevo tiene que pasar por comité ético y por una serie de filtros que dirán exactamente si tiene o no tiene validez ese proceso. Yo sí quería apuntar, a mí hay una cosa como profesional, como médico, que me preocupa, y es que yo veo un cierto paralelismo entre lo que nos ha expuesto el doctor Pupo, que son atrocidades, que las vemos como historias, pero hay una serie de elementos comunes con la situación actual. O sea, estamos viendo un Estado que marca un pensamiento único, podemos volver la vista a lo que nos rodea, podemos ver una sociedad en un momento determinado con una pérdida de valores, con una relajación en todo, como ha dicho el doctor Pupo, y bueno, y nos estamos encontrando ahora pues dándole normalidad a una serie de situaciones, como puede ser la eutanasia, como puede ser frente a lo que es los cuidados paliativos, como puede ser el aborto, frente a lo que puede ser otro tipo de medidas. Bueno, pero lo estamos viendo con toda la naturalidad, y que indudablemente para hacerlo lo tienen que hacer compañeros nuestros. Creo que es momento de ser proactivos, defender lo que pensamos. Cuando hay que decir que no, porque vamos por el mismo camino. Aunque se ve muy lejano, pero al final ahí ya entran intereses en el tema de eutanasia, molestias, temas personales, temas sociales. No, yo creo que es muy peligroso el terreno que estamos pisando. Y como profesionales, nuestra obligación, que lo ha explicado perfectamente el doctor Pupo, primero no hacer daño y defender la vida y que el paciente no sufra. Pero de ahí a lo otro hay un camino importante y debemos de dejar claro cuáles son nuestras posturas. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, damos por concluida la conferencia en la seguridad de que ha sido de nuestro agrado. Un último aplauso para la mesa. Sevilla no es la Giralda y el río Guadalquivir. Sevilla no es la Giralda y el río Guadalquivir. Ni el río Guadalquivir, ni jardines ni el Alcázar, y siempre feria David. Ni jardines ni el Alcázar, y siempre feria David. Que Sevilla algo más, un retrato y una fuente y ese color
su